Bien, vamos con distribución de probabilidad binomial. Ajá. Y bueno, pues un experimento binomial, ajá, tiene ciertas características que lo distinguen de cualquier otro, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, una distribución de probabilidad binomial es una distribución discreta de entrada, ¿no? O sea, aquí lo que vamos a hacer es contar. Entonces, la distribución, acuérdate que una distribución de probabilidad es una función que asigna un valor probabilístico, ajá, a un posible valor de la variable aleatoria, ¿no? Entonces, habíamos dicho que una variable aleatoria es aquella que da un valor a todos los posibles resultados en un espacio muestral, ¿no? Entonces, la variable aleatoria puede tomar distintos valores, 0, 1, 2, o puede tomar los valores dependiendo del tipo de experimento aleatorio. Entonces, lo que hace la distribución de probabilidad es tomar esos valores de la variable aleatoria y asignarles una probabilidad. Por eso se dice que una distribución de probabilidad es una función que asigna un valor numérico, ajá, a cada uno de los posibles valores de la variable aleatoria. Y les asigna no cualquier valor numérico, sino una probabilidad, ¿sí? Entonces les asigna una probabilidad. Entonces eso puede ser una pregunta de examen. Ajá. Bien, entonces, ¿qué es un experimento binomial, no? Existen muchos experimentos que se ajustan exacta o aproximadamente a la siguiente lista de requerimientos. Bueno, entonces un experimento binomial consta de una secuencia de n experimentos más pequeños llamados ensayos, donde n se fija antes del experimento, ¿sí? Principal característica, número 2, cada ensayo puede dar por resultado uno de los mismos dos resultados posibles, es decir, éxito o fracaso. Aquí le llaman falla, ¿verdad? Entonces, le llaman aquí ensayos dicotómicos. Entonces, podemos tener éxito o fracaso siempre en una distribución binomial. Los ensayos son independientes, ajá, o sea, es decir, cuando dicen ensayos se están refiriendo a eventos, ¿sí? Los eventos son independientes, de modo que el resultado en cualquier ensayo o evento particular no influye en el resultado de cualquier otro ensayo. Es decir, acuérdate que cuando tengo eventos independientes significa que la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad del otro evento, ¿no? Son eventos independientes. La probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro. Es decir, tenemos eventos equiprobables, ¿no? Es decir, con la misma probabilidad. Ajá. Por eso me dicen que la probabilidad es constante. Son eventos equiprobables, acuérdate, misma probabilidad. Y esa probabilidad la denotamos por P. Entonces, definición, un experimento para el que se satisfacen las 4 condiciones anteriores se conoce como experimento binomial, ¿sí? Entonces, esas son las características de un experimento binomial. Recuerda que esta distribución es una distribución discreta, ¿sale? Entonces, aquí hay un primer ejemplo. Por ejemplo, la misma moneda se lanza al aire sucesiva e independientemente n veces. De manera arbitraria, se utiliza E para denotar el resultado H caras, ¿sí? Y F para denotar el resultado T cruces, ¿no? Entonces este experimento satisface las condiciones de una 4, el lanzamiento al aire de una tachuela n veces con E punta hacia arriba, F punta hacia abajo, también da por resultado un experimento binomial. Entonces ahí tenemos dos ejemplos tradicionales, el lanzamiento al aire de una moneda o de una tachuela. ¿Sale? Entonces, esos experimentos son binomiales. ¿Por qué? Pues porque son independientes. La ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad del otro. Tengo n eventos sucesivos y bueno, pues existe una probabilidad de éxito y una de fracaso. Entonces, muchos experimentos implican una secuencia de ensayos independientes para los cuales existen más de dos resultados posibles en cualquier ensayo. Entonces, fíjate, aquí tengo otro ejemplo. Entonces, un experimento binomial puede crearse dividiendo dos posibles resultados en dos grupos. A ver, vamos con más ejemplos. El color de las semillas de chícharo lo determinan un solo lugar geométrico genético. Si los dos alelos de este lugar geométrico son AA o AA, el genotipo, entonces el chícharo será amarillo
el fenotipo, y si el alelo es AA, el chícharo será verde. ¿Sí? Ahí están los dos genotipos, ¿no? Suponga que aparean 20 semillas AA y se cruzan las dos semillas en cada uno de los 10 pares para obtener 10 nuevos genotipos. Designe a cada nuevo genotipo como éxito si es AA y falla si es lo contrario. Ajá, entonces si fuera AA mayúscula, ¿no? Entonces, con estas identificaciones de S y F, el experimento es binomial con n igual a 10. La probabilidad de éxito es que sea genotipo AA y si es igualmente probable que cada miembro del par contribuya con AA. Entonces, la probabilidad de A por la probabilidad de A sería un medio por un medio, ¿no? Bueno, ahí están hablando mucho de los genotipos. Se me hace un ejemplo no muy adecuado, pero bueno, ¿no? O sea, a final de cuentas tengo n ensayos y tengo una probabilidad de éxito o una de fracaso. Entonces tengo la probabilidad de un medio o un medio, ¿no? Entonces ese ejemplo, pues más o menos no me gusta mucho. No está muy bonito. Pero bueno, aquí vienen más ejemplos, ¿no? Fíjate, a ver, aquí tengo, hay varios ejemplos, fíjate. A ver, este sí está más interesante. Bueno, aquí involucra, probabilidades. Ajá. Ujú. Está medio raro sus ejemplos, no me gustan mucho, pero a ver, fíjate. A ver, este está más entendible. Dice, suponga que una ciudad tiene 50 restaurantes autorizados, de los cuales 15 han cometido en la actualidad una seria violación del Código Sanitario y los otros 35 no han cometido violación al Código Sanitario. Hay 5 inspectores, cada uno de los cuales inspeccionará un restaurante durante la semana entrante. Ajá. El nombre de cada restaurante se anota en un pedacito de papel diferente y a continuación se mezclan perfectamente. Cada inspector a su vez saca uno de los papelitos sin reemplazarlos. ¿Qué significa sin reemplazarlos? Bueno, pues que toma un papelito y se queda con él. Ajá. Entonces, no hay reemplazo. Entonces, bueno, aquí, como no hay reemplazo, nos están hablando aquí ya de eventos, fíjate. Aquí sería eventos independientes. Entonces, anote el ensayo iésimo como el éxito del resultado iésimo seleccionado. No han cometido violaciones serias. Ajá. Entonces, aquí la probabilidad de éxito, lo que tú tienes que entender es que la probabilidad de éxito es que no han cometido violaciones serias. Eso sería éxito. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que en el primer ensayo no han cometido ningún problema, no han cometido violaciones, sería 35 de 50. Sí, ¿verdad? ¿Por qué 35? Pues porque me están diciendo que los otros 35 no han cometido violaciones. Son 35 de 50. Ajá. Entonces, la probabilidad de que en el segundo ensayo no hayan cometido errores, ¿cuál sería? Pues sería la probabilidad eh, de que en el segundo ensayo no hayan cometido errores, dado que en el primer ensayo no cometieron errores por la probabilidad del primer ensayo. Bueno, ahí están utilizando probabilidades condicionales, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo están manejando. No veamos tanto la parte de lo que son las letras, sino los números. Fíjate, a final de cuentas, la probabilidad de que en el segundo evento, aquí ya serían 34 de 49 por 35 de 50, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí ya hubo una pequeña probabilidad, ¿no? Primero fue 35 de 50. Ajá, entonces la probabilidad de que en el segundo hayan cometido, dado que en el primero ya cometieron, por eso es 34 de 49 por 35 de 50, más 35 de 49 por 15 de 50. Ajá, ¿por qué? Porque aquí están manejando lo que son los que no cometieron el error, son 35 de 50, este es de la parte derecha, y aquí están los que sí cometieron el error, ¿no? Que serían 15 de 50. O sea, tienes que tomar en cuenta ambos, ¿no? Los que no cometieron y los que sí cometieron, y los vas a multiplicar
por las probabilidades en este caso, 34, porque esto es ya tomaste uno, y aquí es 35 de 49, porque ya tomaste uno también. Entonces aquí el factor común sería, si tú te das cuenta, tengo 35 y 50, ¿no? Lo factorizamos, 35 de 50, que multiplica a 34 de 49 más 15 de 49. Bueno, ahí están jugando con los numeritos. Si tú te das cuenta, aquí tenemos el factor común 35 de 50 y el otro factor común aquí está, ¿no? 35 de 50. Por eso lo están sacando y ya lo que queda son 34 de 49 más 15 de 49, ¿no? Y entonces al hacer cuentitas, eso me queda 35 de 50. ¿Por qué? Porque 34 más 15 son 49, ¿no? Entonces aquí te va a quedar, en esto te va a quedar 49 de 49, que eso es igual a 1, ¿no? Por eso me queda 35 de 50 por 1, pues me queda 35 de 50, ¿no? A final de cuentas llegan a lo mismo que estaba al principio, ¿no? Entonces, bueno, está un poquito complicado, sí, yo lo sé, pero bueno, entonces la probabilidad de que hayan encontrado esta parte en el quinto ensayo, bueno, ahí empiezan a jugar con los ensayos, ¿no? Pero bueno, estos son eventos binomiales. Bueno, este no es un experimento binomial. ¿Por qué? ¿Por qué no es un experimento binomial? Pues porque están hablando de probabilidades condicionales. Ajá. Entonces, si tú te das cuenta, este ejemplo no corresponde a un experimento binomial porque acabamos de decir para que sea un experimento binomial, los eventos deben de ser independientes, acuérdate. Entonces, si tú te das cuenta, lo único que quiero que veas aquí es que están hablando de probabilidades condicionales. Ya al hablar de probabilidades condicionales, ya no son eventos independientes. Acuérdate que el teorema de Bayes está hecho para eventos dependientes, ¿no? O sea, por eso se habla de probabilidades condicionales dentro del teorema de Bayes. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de eventos dependientes. Entonces, este no es un experimento binomial y el que sigue tampoco, ¿no? Entonces, fíjate, vamos directamente a entender lo que es la variable aleatoria binomial y ya con ejemplos binomiales directamente para ya dejar esa parte de los que no son binomiales. Entonces, variable aleatoria binomial y distribución, fíjate. Entonces, en la mayoría de los experimentos binomiales, lo que interesa es el número total de éxitos en lugar del conocimiento de qué ensayos dieron los éxitos. Entonces, la variable aleatoria binomial asociada con un experimento binomial consiste en n ensayos y se define como sigue. Entonces, X es el número de ensayos entre los n ensayos. Entonces, supóngase, por ejemplo, que n es igual a 3, entonces existen 8 posibles resultados para el experimento, ¿no? Entonces, bueno, ahí están hablando de las posibles, en este caso, permutaciones, ajá, las posibles permutaciones de n igual a 3, ¿no? Entonces ahí tengo, en este caso, están hablando de ensayo y error, ¿no? Puedo tener EEE o puedo tener EEF o EFE, EFF, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate ahí cómo lo que está haciendo la variable aleatoria es contar el número de ensayos, o sea, en este caso, de éxitos, ¿no? En los n ensayos. Si te das cuenta, E significa éxitos. Entonces, si tomamos la variable aleatoria, estoy acá en esta parte, si tomamos la variable aleatoria X de EEF, pues esta vale 2. ¿Por qué? Porque hay dos éxitos. Si tomamos X de EFE, pues la variable aleatoria toma el valor de 1 porque solamente hay un éxito. Ajá. Entonces, en este caso, si yo quisiera saber cuánto vale el valor de la variable aleatoria para F, 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 la variable aleatoria, vuelvo a repetir, está contando el número de éxitos que hay en n ensayos. Por lo tanto, esto valdría 0, ¿verdad? Porque no hay ningún éxito, todo es fracaso. Ajá, entonces la variable aleatoria, si tú te das cuenta aquí, para este conjunto, para esta terna de datos, puede tomar los valores de 0, 1, 2 o 3, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedo tener
que la variable aleatoria cuente el número de éxitos para E, E, E. ¿Sale? Entonces la variable aleatoria aquí puede tomar los valores de 0, 1, 2 o 3. Pero si ya hablamos de, o sea, aquí es para el ejemplo de n igual a 3, ¿no? Pero si ya si hablamos de 4, 5 o 6, pues bueno, la variable aleatoria puede tomar más valores, ¿no? Puede tomar el valor de 4, 5, 6. Ajá, entonces, bueno, eso es importante, entender cómo toman los valores la variable aleatoria, ¿no? Entonces, fíjate, notación, como la función de probabilidad de una variable aleatoria binomial X depende de los parámetros N y P, la función masa de probabilidad se denota por B de XNP. A ver, vamos a tratar de entender esto. Entonces, bueno, aquí me están hablando de eventos independientes. Recuerda que siempre que me hablen de eventos independientes, a ver, te lo pongo de este lado por definición, cuando yo tengo eventos independientes, la probabilidad de A intersección con B va a ser igual a la probabilidad de A, la probabilidad de A por la probabilidad de B. Siempre, ¿sale? Y si tengo 3 eventos, como es el caso de aquí, en este caso, bueno, tengo 4 eventos, aquí lo están manejando esto como si fuera una intersección. O sea, esto aquí imagínate que hay intersecciones en medio de cada una de las letritas, hay intersecciones. Aquí tengo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de estos 4 eventos? Pues sería la probabilidad del primer evento por la probabilidad del segundo, por el tercero, por el cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso están haciendo las multiplicaciones. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tengo eventos independientes. Acuérdate de eso. Si yo quiero demostrar, si en el examen me preguntaran, demostrar que los siguientes eventos son independientes, yo tengo que sacar la probabilidad conjunta y esa probabilidad va a ser igual al producto de sus probabilidades. Acuérdate, esa es la principal característica para eventos independientes. Ojalá y no lo olvides. Eso es muy importante, eso que acabo de decir. Entonces aquí fíjate cómo tengo aquí la variable aleatoria y aquí están tomando en cuenta que la probabilidad de éxito es P, entonces por lo tanto la probabilidad de éxito sería P por, aquí como la probabilidad de fracaso. ¿Cuál sería la probabilidad de fracaso? Bueno, si la de éxito es P, pues la probabilidad de fracaso es 1 menos P. ¿Por qué? Porque la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso es igual al 100%, a 1. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento, que en este caso es el fracaso, siempre me va a dar el 100%, ¿no? Entonces, si la probabilidad de éxito es P, ¿cuál va a ser la probabilidad de fracaso? Pues la probabilidad de fracaso va a ser igual, partiendo de esta cosa de aquí, la probabilidad de fracaso sería 1 menos la probabilidad de éxito, ¿no? Pero ¿cuál es la probabilidad de éxito? P. Por eso, la probabilidad de fracaso es 1 menos P. ¿Me entendiste? Entonces, aguas con eso. Acuérdate que la probabilidad de éxito más la de fracaso siempre me va a dar el 100%. Entonces, si yo tomo el éxito, la probabilidad del éxito siempre va a ser P. Entonces, la probabilidad de fracaso es 1 menos P. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar P por P, me queda P cúbica por 1 menos P. ¿Sale? Entonces ahí fíjate, vamos a analizar esta tablita. Esta tablita nos va a ayudar mucho a poder entender cómo salen las probabilidades. Fíjate, entonces, resultados y posibilidades de un experimento binomial con 4 ensayos. Bueno, fíjate, aquí los resultados son, si tengo entonces tengo 4, pues la probabilidad de éxito es P a la cuarta. El resultado y así se va, ¿no? Si tengo EF, ahí tengo un fracaso. Por lo tanto, tengo P cúbica por 1 menos P. Y eso puede pasar no nada más en EEF, sino también en EEFE. ¿Sale? Luego puedo tener 2 fracasos, por eso me queda P cuadrada por 1 menos P cuadrada. Luego puedo tener, en este caso, vuelvo a tener un fracaso. Están jugando ahí con un fracaso.
o con 2 fracasos, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, están todos los posibles resultados. Ajá, en este caso, si nos ponemos a contar, son 4 posibilidades, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24. Entonces tengo 24 posibles resultados partiendo del factorial 4, ¿verdad? Entonces ahí están las probabilidades asociadas. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2, 16. Me están poniendo los 16 resultados ahí. Y ahí me están poniendo todas las posibilidades para éxito o fracaso. ¿Sí? Ahí tengo, fíjate, si tengo F, tengo en este caso 3 éxitos, por eso me queda P cúbica por 1 menos P y ahí está todo lo demás, ¿no? Espero que entiendas esa parte. Y bueno, aquí ya vamos directo a la fórmula de binomial. Ya quiero que la veas. Aquí está, ¿no? Entonces, es un teorema. El teorema de la distribución binomial es de la siguiente manera. Entonces, la variable aleatoria X para N datos y para P de probabilidad de éxito va a ser las combinaciones N de X por la probabilidad a la X, o sea, la probabilidad de éxito a la X por la probabilidad de fracaso a la 1 menos X. Estos valores van a ser cuando la variable aleatoria toma los valores de 0, 1, 2 hasta N y 0 en de lo contrario. O sea, si la variable aleatoria no toma estos valores, ajá, entonces va a valer la distribución binomial va a valer 0. ¿Sí? Ok, entonces vamos directamente con un ejemplo que podamos entender. Fíjate. A ver, este ejemplo, fíjate, dice, a cada uno de 6 bebedores de refrescos de cola seleccionados al azar, se les sirve un vaso de refresco de cola y uno de refresco de cola B. Entonces tengo 2 tipos, ¿no? Coca-Cola y Pepsi, o no sé. Los vasos son idénticos en apariencia, excepto por un código que viene en el fondo para identificar el refresco de cola. Suponga que en realidad no existe una tendencia entre los bebedores de refresco de cola de preferir un refresco de cola al otro, ¿no? Es decir, pues son neutrales. Entonces, sea P la probabilidad de éxito que un individuo seleccionado prefiere A, ¿no? Entonces, esa probabilidad sería del 0.5. Así que X va a ser el número entre los 6 que prefieren el refresco de cola, ¿no? Entonces, fíjate, entonces por lo tanto, si yo quiero calcular la probabilidad de X igual a 3, entonces sería, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que 3 personas seleccionadas al azar escojan el refresco? Aquí acuérdate que la variable aleatoria está contando el número entre los 6 que prefieren el refresco de cola A, no el refresco de cola D. Ajá. Entonces, la probabilidad de la binomial 3 para 6 personas con una probabilidad de 0.5 sería las combinaciones 3 de 6 por 0.5 al cubo, porque es la probabilidad de éxito es 0.5 y la probabilidad de fracaso es 0.5. Entonces te quedaría, a ver, vamos a hacerlo con la calculadora. Con la calculadora te quedarían las combinaciones 3 de 6 multiplicado por 0.5 al cubo por 0.5 al cubo. 3 de 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están pidiendo X igual a 3. Y bueno, eso me queda 5 de 16, es decir, 0.3125, que bueno, ahí está la probabilidad de 0.313, ¿no? 3113. Están redondeando la última cifra, ¿no? Entonces, están haciendo un redondeo. Y entonces, bueno, ahí te quedaría, en este caso, esa sería la probabilidad para X igual a 3, ¿no? Ahora dice la probabilidad de que por lo menos 3 prefieran A. ¿Qué significa por lo menos 3? Bueno, por lo menos 3 significa que de 3 en adelante, ¿no? Entonces, o sea, en este caso, la variable aleatoria sería la probabilidad de las X
mayores o iguales que 3. Aunque aquí la ponen al revés, se acostumbra a escribir la probabilidad de las X mayores o iguales que 3, ¿no? Entonces, ¿quién van a ser las probabilidades de X mayores o iguales que 3? Bueno, aquí ponen es la suma desde X igual con 3 hasta 6 de la binomial con la probabilidad de éxito para 6 personas. Fíjate, entonces serían las combinaciones, la suma desde X igual con 3 hasta 6, te lo desgloso de este lado para que le entiendas, serían las combinaciones 3 de 6 multiplicado por, en este caso, 0.5. Ajá. Como empezamos con 3, sería 0.5 elevado a la 3 por 0.5 elevado a la 6 menos 3, que te queda 3, más las combinaciones 4 de 6 por 0.5 a la 4 por 0.5 a la 6 menos 4. 6 menos 4 es 2. Acuérdate que siempre la suma de los exponentes te debe dar 6, ¿no? 3 más 3, 6. 4 más 2 te da 6. Más las combinaciones 5 de... ¿Ya le entendiste? Las combinaciones 5 de 6 por 0.5 elevado a la ¿qué? A la 5, ¿no? Por 0.5 elevado a la 1, ¿no? Porque 6 menos 5 te da 1. Ajá, acuérdate, ahí está la fórmula. Y por último, ya no me cabe, serían las combinaciones 6 de 6 por 0.5 a la 6 por 0.5 a la 0. Ajá. Entonces, bueno, al hacer la suma de todas estas probabilidades, me tiene que dar 0.656. A ver, entonces vamos a hacerlo rápidamente en la calculadora. Bueno, tú lo haces, ya no va a dar tiempo, pero bueno, tú lo compruebas, ¿no? Quiero que compruebes que la suma de todas estas probabilidades de las combinaciones te dé este valor, por favor, lo tienes que comprobar. Y bueno, por último, la probabilidad de que cuando mucho uno prefiera A, cuando mucho uno significa lo más uno, X menores o iguales que 1. Bueno, aquí otra vez la suma desde X igual con 0 hasta 1. Solamente serían las combinaciones 0 de 1 por 0.5 a la 0 por 0.5. Ajá. En este caso, perdón, 0 de 6, las combinaciones 0 de 6 por 0.5 a la 0 por 0.5 a la 6, más las combinaciones 1 de 6 por 0.5 a la 1 por 0.5 elevado a la 6 menos 1, 5. ¿Sale? Ahí está. La suma de esas dos probabilidades te tiene que dar 0.109. ¿Ok? Bien. Bueno, hasta ahí lo que es un experimento binomial. Ahí está la fórmula. Nunca se te olvide la fórmula de la probabilidad binomial de un experimento binomial, las características de un experimento binomial. Entonces, hasta ahí terminamos con esta primera parte de la distribución binomial. Gracias.